Hoy en Radio Resultados. Comisiones en el Senado eliminan cláusula de vida eterna a los partidos en reforma electoral. Lamenta Lorenzo Córdoba que se quiera elegir a 4 consejeros del INE a través de tómbola. El presidente López Obrador reitera que no tiene ninguna intención de desaparecer al INE. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 21 de febrero y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. Este martes en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no tiene ninguna intención de desaparecer al INE. De manera tendenciosa, perversa, empezaron a decir que queríamos desaparecer el INE. Y como hay mucha desinformación, pues mucha gente se creyó esto, que era un atentado a la democracia. López Obrador confirmó que denunciará a César de Castro, abogado de Genaro García Luna, por insinuar que recibió $7 millones provenientes del cártel de Sinaloa. Sí, está decidido, nada más estoy haciendo una investigación sobre cómo es el procedimiento, pero claro que sí. El jefe del Ejecutivo aseguró que no tiene nada en contra de los periodistas de México y que respeta su profesión. Los asesinatos de periodistas lamentables completamente, sí, nada tiene que ver con el gobierno de nosotros. O sea, nosotros no mandamos a asesinar a nadie, no torturamos a nadie, sí, no damos las órdenes para que desaparezcan las personas. ¿Sí? No damos las órdenes para que haya masacres. Eso ya cambió. Este martes en la conferencia de prensa, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, dio a conocer que fuerzas federales desmantelaron el pasado 9 de febrero una bodega de armamento del grupo delictivo Los Menores, la cual estaba siendo abastecida tras la detención de su líder, Ovidio Guzmán. Después del evento de la captura de Ovidio Guzmán, pues, se obtuvo información de inteligencia que había una casa en donde se estaban agrupando armamento. Se llevó a cabo un trabajo de inteligencia, de ubicación, y se coordinó para entrar a esa casa y se encontró este armamento, 35 armas largas, 33 cartuchos, 33 cargadores y 3.999 cartuchos. Radio Resultados Nacional. Las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado aprobaron dejar fuera del Plan B de la reforma electoral la cláusula de vida eterna relacionada con la transferencia de votos que permitía que los partidos mayoritarios transfirieran votos a partidos minoritarios. Aprobaron la minuta del proyecto por el que se reforman adicional y derogan disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo, se excluyó la llamada cláusula de vida eterna ubicada en el artículo 12 de dicha ley. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este lunes en Palacio Nacional a un grupo de legisladores estadounidenses con quienes conversó sobre libre comercio, migración y seguridad. Por medio de redes sociales informó del encuentro con Maggie Hansen y Tom Carper, ambos senadores demócratas, así como con los congresistas de ese mismo partido, Lou Correa, Dan Kildee y Don Beyer, y con el congresista republicano Jerry Carl. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, lamentó que en el proceso de elección de los próximos 4 integrantes de ese instituto exista quien busque renunciar a hacer política y que se quiera elegir a 4 consejeros a través de tómbola. Remarcó que esa forma está establecida en la Constitución como la última válvula de seguridad, en caso de que no se llegue a acuerdos. A veces es bueno leer la Constitución, afirmó Córdoba. Alejandro Romano, abogado de Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó este lunes ante el Comité de Ética de la UNAM las pruebas para su defensa en el caso del plagio de la tesis, en el último día para presentar la documentación de defensa. El abogado señaló que estas pruebas consisten en las declaraciones hechas por la maestra asesora de la tesis, Marta Rodríguez, y por el presunto plagiado Edgar Ulises Báez, así como los dictámenes periciales y constancias relativas a pronunciamientos llevados a cabo por diversas personas.
La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por más de 64,835 millones de pesos en el manejo de la cuenta pública de 2021, de los cuales únicamente se han recuperado 2,994 millones de pesos. Durante la tercera y última entrega de los informes de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior de la Federación, a cargo de David Rogelio Colmenares Páramo, detalló que para este ejercicio se realizaron un total de 2,050 auditorías, mismas de las que se desprenden un total de 5,478 acciones y observaciones a diversos grupos y dependencias de los 3 órdenes de gobierno. Economía. De acuerdo a información del INEGI, durante 2022, el mercado laboral mexicano tuvo una fortaleza con la creación de puestos de trabajo y en el cuarto trimestre se agregaron 1.7 millones de personas a alguna actividad económica, esto en relación con el mismo periodo del año anterior. Con ese incremento, el número de personas ocupadas llegó a 58.3 millones, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Clima. Para este día, el Frente Frío número 34 y la séptima tormenta invernal se desplazarán gradualmente sobre el noroeste y norte del país y ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, fuertes en Sinaloa, Chihuahua y Durango, además de posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua, y condiciones que se extenderán hacia Sinaloa y Durango a partir de esta noche. Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio el banderazo de salida a las 60 unidades eléctricas de la línea 3 del Metrobús, la primera línea de este sistema de transporte 100% eléctrica del país y la única de su tipo en el mundo. A partir de este lunes, brinda servicio a más de 200,000 usuarios diarios de esta ruta. Es un sistema de transporte en Metrobús que inició en ciudades de América Latina, pero en este caso tiene una característica, que es que de una forma u otra se incorpora a los concesionarios del transporte a esta nueva forma de movilidad en la ciudad. Ahora que llegué como jefa de gobierno, pues uno de los objetivos era modernizar el transporte público de la ciudad. ¿Con qué objetivo? Pues principalmente para beneficiar a las familias de la Ciudad de México. Aquellas que usan el transporte público, que son las que menos recursos económicos tienen, pero también para impulsar que las personas dejen el vehículo particular y usen el transporte público para evitar emisiones contaminantes y emisiones que causan el cambio climático global. Autoridades de seguridad de la Ciudad de México investigan si el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva fue ordenado por el cártel Jalisco Nueva Generación, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Agregó que también se indaga si Héctor Eduardo N., alias El Bart, quien presuntamente disparó contra el periodista, asesinó al sujeto que manejaba la moto en la que lo siguieron la noche del atentado. Información de los estados. De acuerdo al reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Colima encabeza la lista del ranking 2022 de las 50 ciudades más violentas del mundo, con más de 180,000 homicidios por cada 100,000 habitantes. 9 de las 10 ciudades de esta lista son mexicanas y además de Colima están Zamora, Michoacán, Ciudad Obregón, Sonora, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapan, Ciudad Juárez y Acapulco. José Ramón Gómez Leal y Paola López Carreto, candidatos de Morena y Partido del Trabajo, ganaron los comicios extraordinarios celebrados este domingo en Tamaulipas con 421,000 votos, el 71.31% de las papeletas emitidas, de acuerdo con el PREP, Programa de Resultados Electorales Preliminares, que cerró este lunes al computar el 100% de las casillas. Con esto, José Ramón Gómez Leal ocupará un escaño en el Senado. Autoridades comunales de más de 50 pueblos originarios bloquearon la mañana de este lunes 5 carreteras en Michoacán, en las regiones purépechas, para demandar justicia por los defensores de los bosques y activistas sociales desaparecidos o asesinados, informó el dirigente estatal del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, Pavel Guzmán. Internacional. El presidente ruso Vladimir Putin anunció la suspensión del cumplimiento por parte de su país del New START, último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y Estados Unidos. También
acusó este martes a Occidente de querer asestar a Rusia en Ucrania, una derrota estratégica y acabar con ella de una vez y para siempre. Vladimir Putin, que no se dirigía al Parlamento desde abril de 2021, alertó de que en ese caso estaría en peligro la propia existencia de la Federación Rusa. Nadie está atacando a Rusia, Rusia es el agresor, Ucrania es la víctima de la agresión, aseguró el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una declaración a la prensa junto al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Aseguró que la suspensión del cumplimiento por parte de Rusia del New START supone que la arquitectura de control de armas ha quedado desmantelada. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, afirmó este martes estar profundamente preocupado por el conflicto en Ucrania que se está intensificando e incluso saliendo de control. Indicó en un discurso sobre seguridad global que Pekín buscará trabajar con la comunidad internacional para promover el diálogo y las consultas, responder las preocupaciones de todas las partes y buscar la seguridad común. Tecnología. Un error en el servicio del correo electrónico de Microsoft Outlook está deshabilitando la función del filtro de correo spam y pone estos mensajes en la bandeja de entrada o recibidos. Usuarios de Outlook notificaron a través de redes sociales que mensajes relacionados con supuestos premios y publicidad engañosa, entre otros contenidos, han logrado saltarse el filtro que dispone la plataforma. Ante esto, Microsoft dio a conocer que está realizando un mantenimiento preventivo a los servidores de Outlook y sus especialistas ya están trabajando en lo ocurrido. Espectáculos. Tras casi 10 semanas en la cartelera mundial, Avatar, El Camino del Agua, ya logró colocarse en el puesto número 3 dentro del listado de las películas más taquilleras de la historia, desbancando a Titanic. La taquilla que hasta ahora ha acumulado asciende a $2,243.2 millones alrededor del mundo. En Latinoamérica, se ubica como la 7ª película más taquillera de la historia en la región. Deportes. El boxeador mexicano y multicampeón Saúl El Canelo Álvarez confirmó su primera pelea en Jalisco en 12 años a través de un video en redes sociales en el que aparece con el gobernador del estado, Enrique Alfaro. El Canelo informó que expondrá los cetros de peso supermediano ante un rival por definir que podría ser el británico John Ryder para volver a pelear en Jalisco. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.